Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos hoy viernes, una noche más aquí a estas entrevistas que les ofrecemos desde TV4 Lavall, en las que intentamos hablar siempre de la actualidad de nuestros municipios. En el caso de hoy nos vamos a centrar en la Vall d'Uixó. Tenemos aquí en nuestros estudios al portavoz del Partido Popular, Herminio Serra, que saludamos ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Loli. Un placer estar aquí una vez más. Igualmente. Vamos a hablar contigo de la actualidad, del inicio, podríamos decir, o del nuevo curso político que comienza históricamente en septiembre como el curso escolar de todos los niños. Y me gustaría saber qué pálpito tienes tú de cara a este nuevo curso político que hemos comenzado hace bien poco en la localidad. Bueno, pues la verdad es que se podría definir como hartazgo, ¿no? Yo creo que cuando hablamos con la gente nos transmite esas ganas de cambio, esas ganas de que sigamos construyendo esa alternativa para esta ciudad, y es que el Partido Popular es la única alternativa posible que puede tener el actual gobierno. Cualquier alternativa que se piense para esta ciudad pasa sin ninguna duda por un gobierno encabezado por el Partido Popular, ¿no? Y eso es la hoja de ruta que nos marcamos en cada inicio de curso político, que empezamos el mes pasado, en el mes de septiembre, con algo que hacemos durante todos los cursos, ¿no? que es pues programar todas esas visitas a los barrios, programar todas esas reuniones y esos encuentros, bien sea con las asociaciones de vecinos, deportivas, jubilados, culturales, etcétera, ¿no? Que al final son las que cada día dan vida a la Vall, dan vida a la actividad de nuestra ciudad, y a través de las cuales muchas veces pues, se pueden canalizar todas esas mejoras, todas esas quejas, todas esas reivindicaciones también para seguir haciendo grande nuestra ciudad, ¿no? Nosotros acabamos el curso político visitando algunas zonas, haciendo también un puerta a puerta. La gente se sorprendía, ¿no? Porque yo creo que la gente está acostumbrada a que los políticos nos acerquemos a los vecinos o a las viviendas o a los barrios cuando llegan elecciones, ¿no? Yo siempre he sido de la mentalidad de pensar que eso no puede funcionar, porque tú no puedes ni conocer el pálpito real de la calle si solo te preparas 3 meses antes de las elecciones, si solo pisas la calle 3 meses antes de las elecciones. Y creo que, yo desde que soy portavoz en esta legislatura, ya les dije a los concejales que las zapatillas de campaña las podían tirar, pero que se comprasen otras porque se iban a hacer kilómetros, ¿no? Nosotros estuvimos, como te decía, al final del curso político pasado en varios barrios repartiendo en ese puerta a puerta, explicando que iba a haber este año una nueva tasa de basura, que mucha gente aún no conocía. Al inicio de este curso político hemos continuado con ese puerta a puerta, visitando diferentes zonas, explicándole a los vecinos que se ha impuesto desde el año pasado una nueva tasa de residuos. Este año, por primera vez, ya se está pagando. De hecho, mucha gente ya ha pagado los primeros 30 euros y va a venir ahora en noviembre otro segundo pago, también para el comercio, también para el mercado municipal y el mercado de los viernes. Y por tanto eso hay que explicarlo, ¿no? Porque se ha hecho mucha demagogia, mucho populismo con esta tasa, una tasa que en efecto viene de una directiva europea y que luego da la libertad, ¿no? La oportunidad de que cada gobierno nacional, de que cada Estado miembro pueda decidir de qué forma transpone esa directiva europea y la convierte en legislación nacional, ¿no? Aquí, con la Ley de Economía Circular que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez en el año 2022, lo que se hizo fue el pago por generación, ¿vale? Se aplicó el sistema de pago por generación. ¿Y esto qué provoca? Provoca que sean los propios usuarios, los propios vecinos, los que tengan que hacer frente a ese coste. Antes, ¿cómo se estaba pagando? Pues antes se estaba pagando con el resto de recaudación, con el IBI y con la contribución y el resto de impuestos y tasas que pagan los vecinos. Los ayuntamientos podían hacer frente en el caso de la Vall, al millón casi y medio de euros que supone la recogida de basuras, ¿no? Ahora lo que van a tener que hacer los ayuntamientos, gracias a esa ley de Pedro Sánchez, es
que el coste de ese servicio lo tenga que pagar directamente el vecino, el usuario, el autónomo, el comerciante, en definitiva, el pueblo de Lavai, ¿no? Y eso al final, ¿qué supone? Pues que el ayuntamiento este año va a ingresar 1.300.000 euros más que el año pasado no tenía. Por tanto, 1.300.000 euros más de recaudación que se debería de ver en el día a día de nuestra ciudad y que no se ve, ¿no? Y además, con el tema de los residuos, con el tema de los contenedores, que es un tema sensible, porque nosotros presentamos hace unos meses una propuesta para elaborar un plan de la mano de los técnicos donde se revisaran todos los puntos de depósito de residuos, es decir, todos los puntos donde hay un contenedor, porque nos llegan numerosas quejas de vecinos por problemas de olores del contenedor marrón, por problemas de visibilidad en algunos puntos, por problema de acumulación de contenedores. Y por tanto, si ahora hay 1.300.000 euros más que el año pasado y van a seguir estando cada año en materia de residuos, lo lógico sería que el servicio fuese mejor, ¿no? Y cada día son más las quejas que nos llegan. De hecho, en las últimas semanas que hemos estado en parte del Carbonaire explicando el tema de la tasa, los vecinos nos decían que los contenedores son problemáticos porque están sucios, porque no se hace limpieza, porque el contenedor marrón da problemas. Evidentemente es un contenedor de orgánica, pero hay que buscar el mejor punto para que los olores se minimicen a los vecinos, ¿no? Por tanto, en todo ese camino de curso político, pues lo mejor lo podemos resumir, por un lado, en el hartazgo y las ganas de cambio que tiene la gente y que nos transmite la gente, y por otro lado, en seguir teniendo el despacho en la calle, ¿no? Porque es necesario que un equipo de representantes que aspiran a darle la vuelta a la ciudad, que aspiran a gobernar en algún momento esta ciudad, o en mi caso, que aspiro a dentro de menos de 2 años convertirme en alcalde de esta ciudad, pues lo mejor que tiene que hacer es estar en la calle, escuchar a la gente, proponer soluciones como el tema de los contenedores, que por cierto, una propuesta que se votó en contra por parte de la alcaldesa y de su equipo de gobierno, y que cuando se lo explicas a la gente no entiende el porqué, porque los problemas siguen estando en el día a día con el tema de los contenedores, ¿no? Y por tanto, pues seguir escuchando a la ciudadanía, seguir con esas zapatillas a pie de calle, haciendo ese puerta a puerta, esa campaña permanente por toda la ciudad, y seguir escuchando y proponiendo para seguir construyendo esa alternativa, la única alternativa y el único proyecto alternativo que tiene esta ciudad. Lo que sí que, bueno, aprovechando también el inicio del curso escolar, la verdad es que tenemos varios centros educativos con obras. Todos pensamos enseguida en el Rosario Pérez, pero también hay algunas otras. ¿Cómo has visto el inicio del curso escolar en la localidad? Bueno, pues nosotros, como bien sabes, el año pasado se implementó por primera vez, teníamos ese compromiso desde el Partido Popular. De hecho, yo, como candidato a la alcaldía, me reuní con las escuelas infantiles de Lavai para trasladarles esa medida que llevamos en el programa autonómico de la implementación de la educación gratuita de 0 a 3 años. El año pasado fue el primer curso en el que se pudo desarrollar toda esa implantación real de esa educación de 0 a 3 años. Estuvimos visitando un centro educativo infantil. Este año estuvimos visitando otro centro educativo infantil. Más de 350 familias en nuestra ciudad se benefician de esa medida. Una medida que por primera vez hace que la educación en todos los tramos de la educación sea universal y gratuita. Hasta ahora podía suponer la escolarización, sobre todo en la etapa infantil, podía suponer una barrera económica para muchas familias, porque hay que reconocer que es un gasto muy importante el que hacían hasta ahora las familias para poder desarrollar para poder conseguir esa conciliación, bien porque no tenían familiares o ninguna persona que pudiera estar al cargo, porque por supuesto trabajan las dos partes de la familia, el padre y la madre, o el padre y el padre, o la madre y la madre, y la realidad es que es un beneficio directo para las familias, en términos de conciliación, en términos de beneficio directo económico. O sea, las familias hoy, 350 familias en Lavai, se están ahorrando todos los meses la cuota que hasta ahora se estaba pagando en las escuelas infantiles. Y evidentemente con mejoras que tienen que ir haciéndose cada año, como en todas las medidas que se implementan como nuevas, esa medida se tiene que ir mejorando, pero se tiene que ir consolidando. Recientemente se ha anunciado que va a haber una ley autonómica para blindar la educación de 0 a 3 años, porque independientemente del gobierno que haya en la Generalitat Valenciana,
esa educación se va a blindar por ley y se va a mantener, y eso es cuando hablamos de los discursos de la privatización, de la poca apuesta por la educación, aquí tenemos un claro ejemplo de apostar por la educación, de apostar por la igualdad de oportunidades, porque independientemente del trabajo de los padres, de la condición social de la familia, de cualquier tipo de condición social que tenga esa unidad familiar, tiene derecho a esa escolarización en la etapa de infantil, en la etapa de 0 a 3 años, y además gratuita, ¿no? Cuando hablamos con las escuelas infantiles, como te decía, pues siempre hay márgenes de mejora, ¿no? Evidentemente, pero creo que es una medida que, si la ponemos en una balanza, es muy positiva para las familias, positiva también para las escuelas infantiles y en definitiva, positiva para la sociedad, ¿no? Así que nosotros contentos de que eso continúe adelante y contentos de que se cumpla con esa política social que nos comprometimos en campaña y que está consolidándose en nuestra ciudad. Y después tenemos las obras de Edificant, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho mucha demagogia con el tema de la Asunción, ya lo expliqué aquí en su momento. El propio ayuntamiento anunció a la Generalitat que iban a comenzar las obras a mitad del año pasado, a mitad del 24, hace ya más de un año. Pasó el 24 y no se iniciaron, pasó el primer trimestre del 25 y no se iniciaron, y entonces es cuando la Generalitat envía una carta a 44 ayuntamientos, donde estaba la BAI también, para preguntar qué está haciendo con esas obras, ¿no? Se ha hecho mucha demagogia porque la Generalitat no ha recortado en ningún caso esas obras, de hecho el dinero estaba bloqueado y está bloqueado, ¿no? Pero aquí lo que había habido es un incumplimiento grave porque no se estaba avanzando o no se estaba informando de los avances que estaba habiendo, ¿no? Por tanto, después del periodo de alegaciones, nosotros nos reunimos también con el director general del programa Edificant y nos dijo que si se estaba avanzando se iba a continuar, pero que evidentemente había habido un cumplimiento de la palabra dada y sobre todo de los informes, que está negro sobre blanco, ¿no? Las obras de la Asunción van a continuar y el resto de obras se están desbloqueando, ¿no? Porque pese a que el programa Edificant para los ayuntamientos supone un cuello de botella, porque es un cuello de botella, nosotros lo decíamos en la oposición y lo seguimos diciendo ahora, los proyectos que están en marcha tienen que continuar y desde luego a nuestro lado nos van a tener, a su lado nos van a tener para seguir defendiendo los proyectos educativos, como el mejor ejemplo es la Asunción, pero que cuando se expliquen las cosas se expliquen bien, porque luego faltaba aún el proyecto arqueológico que no se había hecho, el estudio arqueológico que se tuvo que hacer en verano, por tanto algunos pasos importantes antes de la licitación de las obras que no se ha producido hasta en los últimos días. Por tanto, desde junio del 24, donde anunciaron que era el inicio de las obras, ahora que se han licitado las obras, hay un recorrido de más de un año importante donde el gobierno de Tania Baños no ha explicado la verdad ni a las familias ni a la comunidad educativa. Bueno, en estos 2 meses, ¿no?, desde que hemos reiniciado el curso político, la verdad es que de forma habitual hacéis ruedas de prensa, comparecencias con temas que son de interés de la ciudadanía, y sí que ha habido varios que ha sido reiterado el tema del mantenimiento, sobre todo de parques y jardines, pero no solo, ¿no? ¿Cómo veis se ha reaccionado en este asunto o crees que todavía falta algún tipo de reacción? Bueno, yo creo que lo mejor es pasear por los parques y hablar con los padres y que ellos te den la opinión. Nosotros lo hemos hecho en varios parques. Primero hemos atendido la llamada de algunos padres que nos han dicho: visitad este parque para ver el estado, visitad esta instalación, visitad esta zona de juegos. Margen de mejora hay de una forma abismal. Nosotros el año pasado propusimos que los 600.000 euros del Fondo de Cooperación de la Generalitat y de la Diputación se invirtiesen en un plan para mejorar los parques infantiles. La realidad es que también se rechazó por parte del equipo de gobierno y no hay más que escuchar a los padres hablar cuando visitan las zonas de juego, ¿no? Hace unas semanas denunciamos el estado de la Plaza del Centro, de la zona de juegos, pero de toda la plaza del centro. Yo entiendo y podemos entender que hay obras, pero eso no impide que la plaza esté en buenas condiciones, que esté limpia, que en el banco te puedas sentar, que la zona de juegos esté lista para jugar sin ningún tipo de peligro, pero es que pasees por donde pasees, el parque del Benigasló, diferentes parques que hemos ido denunciando, la plaza del parque, ese parque icónico que siempre ha sido una zona verde enorme, no queda ni 1 centímetro cuadrado de césped. Pero es que la zona de juegos presenta peligros como los alambres, como la zona de caucho, la zona de protección para los niños.
está totalmente descuidada la BAI, y en términos de parques y jardines más aún, ¿no? De hecho, bueno, como anécdota, esta misma semana caía un árbol en una zona verde de la colonia San Antonio, en una zona donde los vecinos han reclamado de forma reiterada al ayuntamiento que se revisara. Pues ha caído, por suerte no hay que lamentar daños personales, pero cayó en el portal, casi en el portal de uno de los edificios de la zona de Jesús Sobrero, ¿no? de la colonia San Antonio. Y podría haber caído encima de alguna persona un día en el que no hacía viento, un día en el que no habían rachas de aire y, por tanto, una zona que se había alertado que se tenía que controlar. Eso pasa día a día. Tenemos el Parque del Polígono 3, donde nosotros hace unas semanas pedimos el cierre, pedimos la clausura por un problema de salud pública, por un problema de ratas. Pero es que los vecinos nos han ido enviando a lo largo de las últimas semanas, que la gente que lo ha podido ver en nuestras redes sociales, hemos ido denunciando y publicando las fotos que nos envían los vecinos. Es que desde Carmaday hasta la plaza del centro, hasta la zona del Roser, el parque del Polígono 3, incluso nos alertaban de algunos establecimientos, algunos supermercados, donde incluso en el sumidero han salido también estos animales, ¿no? Reseñas negativas en algunos comercios de nuestra ciudad, donde se hace mención expresa a ratas como conejos. Yo creo que eso es una mala publicidad para nuestra ciudad. Y eso no puede pasar. No puede pasar que un ayuntamiento con más de 40 millones de euros de presupuesto destine una parte ínfima a la derratización y al control de plagas. No puede ser que no se actúe con un control con un programa de actuaciones durante todo el año, y que la BAI se haya convertido en una plaga descontrolada de esos animales, ¿no? Nosotros pedimos el cierre del Parque del Polígono 3. Yo no sé si es que no lo han cerrado porque lo hemos pedido desde el Partido Popular, pero la propia empresa que ha puesto unas cajitas allí, que creo que, vamos, desde nuestro punto de vista no es suficiente, porque nosotros grabamos un vídeo allí que han visto 50.000, se ha reproducido 50.000 veces en nuestras redes sociales, un vídeo a las 8 menos cuarto de la tarde con el parque lleno de niños y de padres, donde llegamos a contar 23 ratas. Mientras estábamos allí, o sea, grabadas en ese momento. Por tanto, yo creo que es importante que el gobierno se tome en serio este tema. O sea, no es un alarmismo ni un capricho del PP que esto se ponga a solución. Yo creo que es un tema de salud pública. Las ratas van por el alcantarillado, van a los contenedores, comen basura, se pasean por los toboganes, se pasean por las fuentes, y creo que es un tema en el que hay que actuar de forma contundente. Hasta ahora la respuesta que hemos visto no es contundente, porque nos sigue llegando información de tanto de comercios como de vecinos que las ven desde sus casas, como padres y niños que van, padres con sus niños que van a las zonas de juego, ¿no? Por tanto, yo creo que es una dejadez total, ¿no? Pero si hablábamos de zonas verdes y de parques, pero bueno, podemos hablar también de las instalaciones deportivas, ¿no? Hablábamos hace unas semanas, Marga Marco, mi compañera, hablaba del primer aniversario, del primer lustro de la pista de skate. 5 años desde que se construyó esa pista de skate, y acumula más meses cerrada que abierta al público. Ahora encadena un año cerrada, pero es que hemos llegado a tener periodos de 9 meses anteriormente. Se tuvo que reparar antes de inaugurarse porque los materiales no eran óptimos. Hemos pedido en reiteradas ocasiones, primero, que se utilizase la garantía del proyecto, después que se revisara el contrato. Hemos hecho mención a que en otros ayuntamientos ponían como ejemplo la BAI como caso negativo de ese tipo de material, sin que se haya reconocido en ningún momento que se equivocaron. No puede ser que una pista de skate no esté preparada para el impacto. Si el material no es el óptimo, se debe de reconocer que ha sido una chapuza, porque esa instalación deportiva ha sido una chapuza, y ahora se está privando de aficionados y de deportistas, que también hay un club de patinaje en nuestra ciudad, de poder utilizar esa instalación, ¿no? Y por tanto, pues ahí la tenemos precintada, el olvido ya de la pista de skate. Pero si pasamos a los campos de La Moleta, por primera vez en la historia, la primera vez en la historia de la BAI, que la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, que es la máxima institución de ese deporte en nuestro ámbito territorial, en el ámbito autonómico, emitió una resolución prohibiendo los partidos oficiales. Si esto llega a pasar con el Partido Popular en el gobierno,
Que por cierto, esos campos eran de tierra. Todos los campos de la Vall eran de tierra. En el año 2008, con Isabel Bonich en el gobierno, con el Partido Popular en el gobierno, se pone césped en esos dos campos de fútbol. Después se puso césped también en el Mangriñán, en el segundo campo del Mangriñán con otro gobierno del Partido Popular, con Óscar Clavé, y se puso también en la colonia San Antonio césped, y la realidad es que La Moleta presenta peligro para los niños, que son los que están jugando, ¿no? De hecho, en el informe que acompaña a la federación, que yo lo enseñé cuando hice la rueda de prensa, se habla del peligro para la práctica deportiva. Y por tanto, no me quiero imaginar qué hubiese pasado si esto ocurre gobernando el Partido Popular, porque estoy seguro que, vamos, las reivindicaciones y las manifestaciones hubiesen sido por parte de la izquierda tremendas, ¿no? Y encima aún dicen, no, hemos parcheado dos cosas y se siguen jugando. Claro, se siguen jugando los partidos amistosos, pero eso no reduce que siga habiendo ese peligro, porque en 10 años los campos de La Moleta no han tenido mantenimiento. No se trata de una cuestión de tener que cambiar sí o sí el césped, es que no ha habido un mantenimiento en esos campos, ¿no? Y ya no hablo del césped en sí, sino de la instalación deportiva, que es una vergüenza cuando vienen equipos visitantes a la Vall y se comparan con las instalaciones. Cualquier municipio pequeño de nuestra ciudad, de nuestra comarca o de nuestra provincia tiene mejores instalaciones deportivas de la Vall. Llevan gobernando una década. O sea, no me vale ninguna excusa. Es que llevan gobernando una década, ¿no? Igual es que las prioridades no están muy claras en el rumbo de esta ciudad. Pero desde luego el margen de mejora en las instalaciones deportivas también es, sin duda, muy mejorable. Has nombrado en varias ocasiones la colonia San Antonio. Me ha hecho acordarme de que también hicisteis mención a que no os parecía correcta la gestión que se estaba haciendo de las obras, ¿no? Porque son unas obras que llevan tiempo ya y mucho más que tendrán que estar en marcha, y nos parecía la forma más eficiente de llevarlas a cabo. Nosotros lo que pedíamos en esas obras de regeneración de San Antonio, ¿no? Es una mejor coordinación. Yo creo, si no me equivoco, lo tenemos apuntado cada día que hemos estado, pero yo he hecho 10 visitas a esa zona desde que se iniciaron las obras, que además se iniciaron el 19 de febrero, me acuerdo porque es el día de mi cumpleaños. Ah, yo digo, tiene que ser una fecha. Me acuerdo perfectamente porque ese día iniciaron y ese día los vecinos nos empezaron a enviar el material, a enviar las fotos, y prácticamente cada 2 semanas hemos ido a visitar esas obras, siempre atendiendo la llamada de los vecinos, primero cuando se abrieron las calles por el tema de las canalizaciones, después por la falta de información, por la falta de coordinación que estaba habiendo, por la improvisación, la sensación de improvisación que tienen los vecinos. De momento solo se ha actuado en las calles, ahora falta que se entre aún en las 96 viviendas, porque tienen que entrar en 96 viviendas a cambiar ventanas, a arreglar escaleras, a impermeabilizar, a la aerotermia, y claro, la verdad es que estamos viendo unos cambios de momento de palabra en el proyecto, porque yo ya me he interesado por los cambios en el proyecto. Bueno, primero me interesé en el proyecto. Necesité 6 meses para que el ayuntamiento me diese el proyecto y tanto el proyecto técnico, arquitectónico, energético, todo, ¿no? Que la alcaldesa dijo que claro, que es que para qué quería yo esa información. Pues quiero esa información primero porque no la tenemos y segundo porque los vecinos nos preguntan cómo va a ser el proyecto porque no lo conocen, ¿no? Porque han habido tantos cambios de palabra, insisto, porque por escrito ya nos ha confirmado el concejal que no hay ningún cambio, cuando está habiendo cambio de palabra en los termos. Primero iba a ser aerotermia, ahora parece que son calentadores eléctricos. Primero los ventanales iban a ser de una forma, ahora van a ser de otra. No se sabe aún qué tipo de árbol se va a poner, no se sabe aún qué tipo de mobiliario ni dónde se va a poner, ni si van a ser peatonales, semipeatonales, con circulación de coches. Por tanto, son temas que preocupan a los vecinos, ¿no? Los niños que van al Blasco Ibáñez pues tenían un peligro en la zona de acceso que hasta que el AMPA no ha tenido que reivindicar medidas, no ha habido esa coordinación con el ayuntamiento, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante que eso se mejore y se coordine, ¿no? Se ha hablado con los vecinos, pero no con los vecinos de las casas unifamiliares de las calles de delante, donde también están las viviendas afectadas por la parte de atrás. De hecho, han habido en algunos casos apertura de grietas, ha habido también desprendimiento de azulejos. Claro, esas cosas se tienen que subsanar y se tienen que solucionar, ¿no? Y a los vecinos les preocupa. Ha habido también desprendimientos en algunas viviendas, un edificio se ha tenido que apuntalar también porque se
se ve que hace unos años se hicieron unas obras que no tenían los permisos adecuados, y ahora la comunidad de propietarios van a tener que hacer frente aparentemente a ese arreglo, ¿no? Problemas que están saliendo y donde hace falta información y coordinación, y donde se les dijo una cosa a los vecinos y donde se está ejecutando otra muy diferente, ¿no? Por tanto, yo creo que hace falta una mejor coordinación. Las obras siempre son problemáticas, las obras, eso hay que reconocerlo, pero dentro de esa problemática del día a día que provocan las obras hay mucho margen de mejora, y desde luego en este tema, en el de la regeneración de San Antonio, que ya lleva 10 meses y que va a continuar muchísimo más, porque van a ser unas obras bastante largas, pues la realidad es que hay que mejorar esa coordinación y esa información a los vecinos. Nosotros, por nuestra parte, cada vez que nos llamen, allí vamos a estar, como hemos estado en 10 ocasiones. Bueno, pues para acabar, he guardado un tema que ha sido actualidad esta misma semana. El lunes por la tarde se conocía la noticia de la condena a la jefa de prensa del Ayuntamiento de Lavaiduixó, de la alcaldesa Tania Baños, por, me lo he apuntado para decirlo correctamente, vulneración a los derechos de la intimidad y del honor. Y vosotros rápidamente, creo recordar, el mismo martes por la mañana ya hicisteis una rueda de prensa expresando pues vuestra opinión al respecto. Y yo creo que es un tema, Loli, es un tema que hay que explicar muy bien. Hay que explicar muy bien porque, primero, la gente se puede perder en los términos jurídicos, la gente no tiene por qué saber qué significa cada término, pero hay que explicarlo muy bien para ponerlo en perspectiva, ¿no? Aquí, ¿qué ocurre? ¿Por qué existe esta condena? En junio del 2024, en junio del año pasado, una vecina anónima pone en un grupo de quejas que mucha gente de la que nos está viendo conoce, sí. En un grupo de quejas y sugerencias que hay en Facebook, donde la gente pues está muy activa y pone sus comentarios libremente y pone su información que cree. Cada uno se queja de una cosa y se genera un debate, sí. Y yo creo que eso es bueno también para que la gente pueda expresarse. Y una vecina anónima, insisto, se quejaba de que la alcaldesa no le estaba atendiendo. Por otro lado, es un tema también recurrente que nos dicen los vecinos, ¿no? Que hay muchísimo tiempo desde que uno pide la cita hasta que, con suerte, finalmente es atendido por la alcaldesa, ¿no? Y bueno, pues esta vecina hacía referencia a que si uno pide ayuda es porque la necesita, evidentemente. Y al final hay un comentario de la jefa de gabinete de la alcaldesa, de Tania Baños, en el que para defender a su jefa, para defender a la alcaldesa, pues comenta dando unos datos desde el aspecto social sensibles y privados, ¿no? Pues da una información de un expediente en el que, pues bueno, se dan datos que ni la propia interesada ni la propia vecina anónima tenía, ¿no? Con fechas concretas, con tal. Bueno, pues yo entiendo que en algún momento puntual el jefe o la jefa de gabinete tenga que tener acceso a cierta información para poder resolver, o si hay una cita con la alcaldesa, pues tendrá que tener toda la información, y entiendo que al final puede ser la coordinadora de esa información, ¿no? Pero esa información no deja de ser sensible, privada, y que puede acarrear problemas para una persona, ¿no? Y no sabemos si esa información le ha podido ocasionar problemas personales, problemas familiares, problemas laborales. Y yo en el siguiente pleno le pregunto a la alcaldesa a esa información que se ha publicado, que cómo le parece que su jefa de gabinete la haya hecho pública, ¿no? Y paralelamente esa vecina, bueno, la alcaldesa nunca me contestó a esa ni a valoración ni a nada, como nos tiene acostumbrados, silencio por respuesta durante más de un año, y paralelamente esa vecina, pues con unos abogados de la VAI, lleva este caso a los tribunales, ¿no? Primero creo que se hace un intento de conciliación y bueno, llega al juicio en el que, pues con las pruebas que hay, se determina que ha habido un perjuicio y que por tanto se le ha vulnerado el derecho al honor y a la intimidad. El honor, que yo lo considero lo más sagrado que tiene una persona, si te lo vulnera una persona que además es la mano derecha de la alcaldesa porque es una persona de confianza, del personal eventual, de libre designación, que elige la alcaldesa para que sea su jefe de gabinete, que el jefe de gabinete de la alcaldesa de una ciudad vulnere los derechos, el derecho al honor y a la intimidad de una vecina anónima que se quejaba, yo creo que ese tema es suficientemente grave para que en el mismo momento en el que se tiene conocimiento de que ha sido condenada, sin que nadie lo pida, la alcaldesa, como máxima responsable de esa conducta, porque es ella quien la nombra, la cesa automáticamente. Estará en su derecho de recurrir, estará en su derecho de continuar el procedimiento judicial, como todo el mundo tiene derecho a continuar defendiéndose, ¿no?
Pero hoy, la jefa de gabinete de la alcaldesa de esta ciudad está condenada. Condenada, y no porque lo diga el Partido Popular, porque tú al final en las redes sociales ya sabes que se genera mucho debate, ¿no? Y lees algunas publicaciones donde salen padres, madres, tíos, tías o los propios concejales del Partido Socialista, y es que parece que la sentencia la haya firmado yo. O la haya firmado alguien del Partido Popular. Es que la sentencia la firma una jueza. ¿O es que nos interesa la sentencia para unas cosas sí y para otras no? La sentencia, quiero decir, la sentencia existe. O sea, no es un tema que sacan los medios de comunicación o que decimos nosotros. O sea, es que la sentencia existe, ¿no? Donde se dice pues, que hay una condena. Y además hay que pagar 15.000 euros. A la jefa de gabinete tiene que pagar 15.000 euros a esta vecina y además 5.000 euros en costas. ¿Quién los va a pagar? ¿Los va a pagar la jefa de gabinete? ¿Los vamos a pagar todos los vecinos otra vez? Hace 3 semanas, 4 semanas, para que la alcaldesa pudiese evitar un juicio, se llegó a un acuerdo con la exdirectora del Escobes, donde se le ha indemnizado por despido improcedente con más de 40.000 euros, que ya vamos a pagar a través de la empresa pública y por ende la BAI, y ahora tenemos que sumar otros 20.000 euros por una condena. Mira, nosotros este tema, desde que lo llevamos al Pleno, durante este año y medio hemos estado callados. Ni hemos pedido el cese de la jefa de gabinete por esa demanda, porque entendemos que lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, comportarnos de la misma manera. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque ante una demanda uno se tiene que defender. Y la presunción de inocencia tiene que estar siempre, incluso cuando hay una imputación. Porque aquí ha habido un doble rasero. La izquierda, y especialmente la alcaldesa de esta ciudad, el Partido Socialista de esta ciudad, pedía dimisiones por imputaciones. Imputaciones que nunca se han convertido en una condena, al menos en los gobiernos del Partido Popular en esta ciudad. Nunca ha habido una condena de un cargo público, de un concejal o de un jefe de gabinete en esta ciudad, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si un alcalde o una alcaldesa del Partido Popular tiene a su jefe de gabinete condenado con una sentencia por un juez por vulnerar los derechos de una vecina? Es que aquí no estamos hablando de que la jefa de gabinete ha pagado, tiene una sanción fiscal por haber hecho la declaración de la renta más tarde, que eso entra dentro de su ámbito privado. No tenemos un caso de haber superado la tasa de alcohol en sangre y ha conducido y la han pillado, que entra dentro de su ámbito privado. No. Es que estamos hablando que por razón de su cargo se ha utilizado información privada y sensible del expediente de una vecina anónima de la BAI y se ha publicado en un grupo de más de 6.000 personas, haciendo público ese problema y haciendo público datos que ni siquiera la vecina tenía. Y por tanto se ha condenado. Si hubiera sido al contrario, tendríamos en la puerta del ayuntamiento manifestaciones, pancartas, pitos, petición de dimisión incluso del alcalde o la alcaldesa de turno. Pero creo que aquí debe de haber responsabilidad. Y la responsabilidad de la alcaldesa, que ya llega tarde, porque no podemos consentir que un día más desde que se emitió esa sentencia, siga cobrando del ayuntamiento de la BAI una persona que está condenada por la justicia por haber vulnerado los vecinos los derechos fundamentales de una vecina. ¿O es que hay vecinos de primera y vecinos de segunda? Porque es que igual el concepto de víctima lo tenemos equivocado. Es que aquí la víctima es la vecina, ¿eh? La vecina, donde no sabemos qué tipo de problemas le ha podido traer ese comentario, porque a lo mejor son problemas o aspectos de su vida en el ámbito del carácter social que no sabía nadie más que ella. Y a lo mejor se le han generado algunos problemas. De hecho, cuando hay una indemnización es porque ha habido un perjuicio moral, más allá de haber publicado esos datos privados, ¿no? Por tanto, pues hombre, a mí me preocupa. A mí me preocupa, porque ahora mismo cualquier información que pueda pasar por la jefa de gabinete pues puede airearse, y eso a mí me preocupa. Hay una mala praxis, ha habido una mala praxis, una mala utilización de esta información, que insisto, que muchas veces esa información puede servir para coordinar la acción de la alcaldía, que es su trabajo. Pero cuando esos datos se utilizan de una forma maliciosa, que lo ha dicho un juez. O sea, nosotros podemos hacer las valoraciones y la opinión que queramos, pero en base a un argumento jurídico. Y el argumento jurídico es que aquí ha habido un perjuicio, ha habido una vulneración
de ese derecho al honor, que es lo más sagrado, y la intimidad, que es lo más sagrado que tiene una persona, ¿no? Si ahora el Partido Socialista, como estamos viendo, ¿no? Insisto, todos los familiares de los concejales, miembros del comité ejecutivo, estamos viendo también como incluso propios concejales están defendiendo que están intentando desviar el tema con otros aspectos, ¿no? Porque vamos, yo desde luego que me intenten dar lecciones en las redes sociales el señor Ferreres o el señor Jorge García, vamos a ver. Que el señor Ferreres es el único que me ha faltado al respeto en los órganos del ayuntamiento, que incluso tuvo que pedirme perdón antes de empezar un pleno, o el señor Jorge García que diga que cada vez nos estamos rebajando más en política, que lo diga él, precisamente, que si le preguntas al comercio durante 8 años ha sido el vendehumos en materia comercial, o que le han quitado las competencias principales esta legislatura por todas las cagadas que ha hecho durante 8 años. Hombre, que esas dos personas precisamente intenten darnos lecciones al Partido Popular, lecciones de dignidad política, hombre, yo creo que se lo tienen que hacer mirar primero. Primero se lo tienen que hacer mirar. Porque aquí, si fuese al contrario, esas personas que nos están dando lecciones de buena política, de dignidad, están aplicando una doble vara de medir. Si fuera al contrario, nosotros no podríamos salir a la calle sin que ellos estuviesen pidiendo la dimisión o el cese del jefe de gabinete y la dimisión del máximo o la máxima responsable, que en este caso sería el alcalde o la alcaldesa del Partido Popular. Porque lo hemos visto otras veces, porque por imputaciones, el Partido Socialista en la puerta del ayuntamiento pedía dimisiones, por imputaciones que nunca se han traducido en ninguna condena. Y ahora, cuando hay una condena, insisto, que no es una condena en su ámbito privado, es una mala utilización de lo público para vulnerar, donde encima hay una víctima que es un tercero, para vulnerar los derechos de un tercero, de una vecina de Lavall, anónima, a la que se le han podido generar problemas, que se le ha vulnerado el honor, que es lo más sagrado que tenemos, y donde un juez, en este caso una juez, ha dicho: esta persona ha utilizado mal esa información por hacerla pública y por haber vulnerado ese derecho. Insisto, tiene su derecho a recurrir y a defenderse y a continuar el proceso judicial. Y se puede readmitir si el proceso del recurso de apelación está en su favor, ¿no? Pero a día de hoy es una condena lo que pesa sobre la jefa de gabinete de la alcaldesa, de Tania Baños. Y por tanto no tiene ninguna justificación. Nosotros estamos pidiendo lo que ellos pedirían y lo que es de sentido común, que una persona que está ahí como mano derecha de la alcaldesa ha tenido acceso a una información y una vecina anónima se le ha vulnerado derechos fundamentales, no tiene ninguna justificación para continuar en el cargo, porque la víctima es la vecina, la víctima no es la jefa de prensa. Y desde luego, desde nuestro punto de vista, los 20.000 euros no tienen por qué ir acarreados a las cuentas municipales, sino que esos 20.000 euros tienen que ir acarreados a cargo de la jefa de gabinete, que si no tenemos mal la información, ya ha tenido defensa jurídica por parte del ayuntamiento. Nosotros hemos registrado una pregunta ya para que se nos dé esa información. Si ha tenido defensa jurídica del ayuntamiento, si la ha tenido, en base a qué argumentos, cuánto ha costado esa defensa jurídica y, sobre todo, quién va a pagar esos 15.000 euros y los 5.000 de costas, ¿no? Porque nos preocupa también que hace 3 meses pagábamos más de 40.000, ahora volvemos a pagar 60.000, y sobre todo porque hay una condena. Una condena donde vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir solicitando el cese. Esta semana lo hemos hecho con las 8 firmas del Partido Popular, donde también se ha sumado el concejal de Vox. Yo lo ofrecí a los concejales de Compromís y al concejal de Izquierda Unida, que entiendo que no tenían toda la información. Yo también entiendo que forman parte del gobierno y que el mismo lunes fui yo el que les dio la noticia, el que les pasé la noticia, porque no tenían ninguna información cuando la sentencia estaba desde el viernes. Y por tanto, pues bueno, es una situación preocupante, es una situación anómala, ¿no? Sobre todo por aquellos que defienden el puritanismo en política, que parece que el Partido Socialista en Lavall es el partido puritano, ¿no?, de la dignidad y de las lecciones políticas, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión. Les invito a que sigan reflexionando y que lo piensen en frío, y sobre todo que no tengamos ni un día más a una persona condenada en el ayuntamiento
Ayuntamiento de Lavall y sobre todo siendo la mano derecha de la alcaldesa. Solamente tienen que ver el caso de Torrent, donde ante una denuncia al jefe de prensa de la alcaldesa de Torrent se cesó automáticamente, una denuncia que por cierto se ha archivado, una denuncia al jefe de prensa. Y solo tienen que ver qué decía el Partido Socialista y qué decía Compromís y qué decía el resto de partidos ante esa denuncia, de un tema también muy sensible, una denuncia que se ha archivado, pero por ponerte un ejemplo de lo que pasa en otros ayuntamientos y de lo que pasa aquí. Aquí a día de hoy tenemos una persona que sigue teniendo acceso a mucha información sensible, que ha vulnerado los datos, que ha vulnerado el derecho al honor y a la intimidad de una vecina de Lavall y que por tanto, desde nuestro punto de vista, ya debería de estar cesada y no estar trabajando en el ayuntamiento. Bueno, pues ha quedado clara la postura del Partido Popular. La próxima semana tenemos pleno. Me imagino que este tema también volverá a estar sobre la mesa. Muchísimas gracias por haber venido y comentar con nosotros la actualidad de estos primeros meses del curso político y cuando quieras puedes volver a continuar hablando de cómo... Aquí estaremos dentro de poco. De cómo estamos. Muchísimas gracias, Herminio. Gracias a ti, Loli. Muchas gracias también a todos por acompañarnos en esta entrevista. La próxima semana volvemos con más. Buenas noches.